Tráfico ilegal de aves. Un crimen a la biodiversidad. Las aves son un grupo de organismos ovíparos muy llamativos debido a su plumaje colorido, sus diversos cantos y porque es fácil distinguirlos de los demás seres vivos por su principal medio de locomoción, el vuelo. Mundialmente se han identificado más de 11.000 especies de aves, de las cuales México cuenta con aproximadamente 1.107 especies, representando así el 11% de diversidad en aves. México cuenta con 26 órdenes y 95 familias de aves, representando así el 12º lugar a nivel mundial y el primer lugar en Norteamérica, mientras que en la península de Yucatán se cuenta con aproximadamente 550 especies de aves. Sin embargo, ese número de especies de aves ha ido disminuyendo en gran cantidad debido a diferentes causas como la expansión agrícola, la deforestación de bosques y selvas, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación del agua y del suelo, la urbanización en áreas verdes, el cambio climático, la caza furtiva y sobre todo el tráfico ilegal de vida silvestre, siendo este último uno de los mayores problemas ya que en algunos grupos puede llegar a causar la extinción. Uno de los órdenes de aves más afectados es la de los citasiformes, donde pertenecen los pericos, loros y guacamayas. Debido a esto, una de las mejores propuestas de solución ante el tráfico ilegal de aves es la práctica del aviturismo o ecoturismo, el cual es una estrategia que se basa en observar, admirar, monitorear y reconocer a las aves de nuestro entorno de la vida cotidiana. Promueve la conservación y protección de las aves. De manera mundial encontramos una gran variedad de aves, desde las más pequeñas como el colibrí hasta las más grandes como las avestruces. Cada especie es única en su apariencia, algunas son relativamente sedentarias, con individuos que pasan toda su vida en un área en específico, mientras que otras realizan grandes migraciones anuales extraordinarias alrededor de todo el mundo. México tiene una gran diversidad de aves. Aquí se la pasan más de la mitad de las aves migratorias de Norteamérica, que pasan entre 6 y 8 meses del año. La península de Yucatán es un área de gran importancia de la diversidad de aves, ya que es una zona estacional para muchas aves migratorias. Además, es un importante lugar de endemismo ornitológico. Este grupo es vital en la estructura de los ecosistemas, por sus diversas formas, por sus conductas cautivadoras, el secreto de la migración y, lo más importante, por la facilidad en que pueden ser observadas. Este último hecho los ha vuelto importantes para la ciencia biológica. Aunque es una zona muy importante para la avifauna, el estado de Yucatán no está exento de la pérdida de biodiversidad que está viviendo, por diversas razones, pero la principal es la alta demanda de aves como mascotas. En Yucatán podemos observar que es muy común la posesión de aves ornamentales, además de que en los mercados nos encontramos con la comercialización de las mismas como algo totalmente normal. Sin embargo, la captura de aves ocurre de forma irregular y no hay un número oficial de aves comercializadas o su frecuencia de captura, así como tampoco existen autorizaciones para extraer aves silvestres de sus hábitats, lo que se castiga hasta con 9 años de prisión y multa. La comercialización de avifauna involucra especies principalmente endémicas, que son las más atractivas, como por ejemplo los pericos, los cuales son la especie más atacada y afectada por esta actividad. La mayoría de los ejemplares muere en algún momento del proceso de comercialización, ya sea durante la captura, el acopio, transporte, distribución o su venta antes de llegar al consumidor, puesto que las mantienen en condiciones deplorables y se estima que entre 50 y 60.000 pericos mueren anualmente por su captura. Como ya sabemos, gracias a que Yucatán tiene el mayor número de especies endémicas y migratorias, los habitantes podemos realizar la estrategia del aviturismo, o también conocido como ecoturismo, para apoyar a la conservación y protección de las aves, y así prevenir y evitar el problema del tráfico ilegal, en donde la avifauna termina en condiciones enfermas, lastimadas o hasta muertas. Comenzar a llevar a cabo esta actividad daría como resultado una reducción significativa de la demanda de captura y venta de aves exóticas, y la población comenzaría a tener una conexión con la naturaleza y adquirir conocimientos y experiencias con las aves. Mientras en otros lugares se suele practicar el aviturismo en lugares y con fines lucrativos,
Usted lo puede realizar de manera individual o en compañía, totalmente gratis, sin necesidad de materiales específicos o viajar a espacios turísticos, sino que únicamente se requiere el placer de observar, admirar y reconocer a las aves de sus ambientes naturales, que van desde la parte trasera de una casa, las colonias del hogar y los parques donde la vegetación esté presente, todo esto sin alterar el medio ambiente. De igual manera, se puede practicar la fotografía para tener un monitoreo de la variedad de especies que se encuentran en nuestro alrededor y que no percibíamos en el pasado. La gente frecuentemente piensa que el poseer aves es algo bueno, ya sea para tenerlas como mascotas o utilizarlas de forma ornamental. Sin embargo, la captura de estas ha conllevado al tráfico ilegal de aves como una actividad de comercio, llevándolas a su extinción, provocando así el alteramiento de los ecosistemas en los que pertenecen. Por lo tanto, es necesario ponerle fin a este tráfico ilegal. Al no realizar la compra de aves, ayudas a evitar el seguir propiciando esta venta ilegal, ya que al no adquirir los especímenes, la demanda del comercio va disminuyendo. En su lugar, para poder presenciar la belleza de estos individuos, se pueden tomar otras alternativas como recurrir a centros ecoturísticos que implementan el aviturismo, es decir, el avistamiento de aves. En Yucatán tenemos asociaciones como Yucatán Jays Expeditions o Dlin J. Mayan Birding Club en Yucatán que realizan esas actividades. Si no, simplemente desde tu casa puedes salir al patio o en los alrededores de tu colonia y ser hábil de poder observar distintas especies de aves, sin la necesidad de capturarlas. En caso de encontrar alguna fuente de tráfico ilegal, no se debe simplemente liberar a los individuos, ya que es muy probable que no sobrevivan y si lo hacen pueden integrarse a ecosistemas no propios de ellos y comenzar a afectar a la fauna local. En su lugar, lo que se debe hacer es denunciar este hecho con las asociaciones especializadas en la preservación de la fauna, como la Semarnat o las ONGs. Estas procederán a la recuperación de los individuos y evaluarán las condiciones de estos para después integrarlos a unidades de conservación de la vida silvestre, como por ejemplo las UMAS o zoológicos, y dependiendo de su situación, posteriormente se evalúa la posibilidad de la liberación en un ecosistema adecuado. Estas actividades nos sirven como herramientas de conservación de la avifauna y se espera que con estas se logre frenar el tráfico ilegal, se consiga la recuperación y aumento de las poblaciones, dándoles así una mejor calidad de vida en el medio silvestre. Es por eso que mejor di no a la compra y venta ilegal de especies y sí al aviturismo.